Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un espacio en donde ustedes y los que estamos aquí, un servidor, nuestro invitado, intentamos reflexionar y ver lo positivo que tenemos en la vida. Hoy vamos a hablar precisamente de ese valor de la vida con un doctor, el doctor Enrique Negrete. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Bienvenido a nuestros estudios. Es difícil agarrar a un doctor y que esté aquí con nosotros en una entrevista porque la vida de un doctor es de 24 horas por 365 días, podemos decir. Es correcto, padre. ¿Cómo Enrique se adentra al mundo de la medicina? Bueno, es una pregunta interesante. Pudiera yo responderle que desde pequeño primero nació aquel interés por conocer cómo funcionaba esa máquina tan perfecta que es el organismo humano. Me interesó mucho el saber qué pasaba con nuestro cuerpo y qué era lo que sucedía en realidad conforme íbamos creciendo, a qué se debían esos cambios. Posteriormente, bueno, entender un poco cuando alguien se enferma, qué es lo que hay que reparar en ese organismo, qué es lo que habrá que conocer para darle una solución. Eso en principio como un interés desde muy pequeño. Posteriormente, y esto es una respuesta que inevitablemente siempre se tendrá que asociar al deseo de ayudar al semejante. Una vez que se han tenido la posibilidad de adquirir esos conocimientos, bueno, ¿cómo aplicarlos en beneficio de otras personas, padre? Y cómo, a ver, yo lo que no entiendo a veces es, hay un juramento, el juramento de Hipócrates, Así es. en donde se dice que hay que respetar la vida, hay que cuidar la vida. Nos metemos en un terreno un poco ya del valor moral. ¿Cómo hay dentro de todo este organismo y esta corporación que son los médicos, el mundo de la medicina, personas que van contra la vida haciendo este juramento? Usted, que es anestesiólogo, bueno, pues que tiene la dicha de dormir por unos momentos a ciertas personas, ¿cómo puede haber personas como usted, médicos, que pues no favorecen la vida y están también en ese proceso de interrumpir la vida? Definitivamente, desde el punto de vista personal, me parece algo equivocado. Realmente nosotros, como uno de los valores fundamentales de nuestra profesión, en referencia a ese juramento que usted comenta, bueno, pues es el respeto a la vida, ¿no? Yo tengo claro para mí que uno de los valores más importantes es el respeto, y el respeto a la vida pues es prioritario. Entonces nosotros, los que nos dedicamos, sea la especialidad que fuere dentro del ámbito médico, estamos para en determinadas circunstancias favorecer que alguien nazca, o en un momento dado tratar de proporcionar los medios para que se restablezca la salud. Yo le diría que en lo personal pues pueden ahí existir ciertas digamos desviaciones en el concepto fundamental de lo que es la medicina en cuanto a favorecer la vida humana. No creo que sea lo adecuado. Y también está ese otro fenómeno en donde, pues quizás con una enfermedad rara o una enfermedad grave prolongada, hay ciertos médicos que van experimentando, a lo mejor para tener cierto grado de conocimiento o para obtener otras fuentes distintas. ¿Cómo ve todo esto de prolongar la vida de un ser humano para beneficio del doctor o beneficio incluso de los hospitales o de los seguros? Claro, ese es un tema realmente muy complejo, padre, que tiene que ver nuevamente con valores, y ahí el valor que pondríamos como más importante es el de la ética. Hasta dónde nosotros como médicos tenemos realmente las posibilidades de ayudar a una persona, cuando por distintas complicaciones o, como usted lo mencionó, alguna enfermedad rara, hay una persona que puede ya no tener grandes expectativas de vida, pues me parece que lo primero es ser ético, honesto y saber hasta dónde existen nuestros límites para no prolongar algo que seguramente no tendrá
la posibilidad de una curación o de algo que al final del día lo que hace esa parte negativa, esa parte pues no muy adecuada es tratar de obtener beneficios y otros fines con tal de tener ahí prolongando una situación. Me parece que pues todos debemos reconocer los límites que tiene una persona y hasta dónde su organismo es posible que responda a tratamientos o no. Ok. En este siglo XXI tenemos comida de todo tipo. Tenemos comida de esta deshidratada, que tienes de todo. Tenemos incluso comida para pues, ciertos momentos del día, el famoso té verde, la chía, no sé cuántas cosas que hay y productos que venden en cantidad. Unos que sí es para perder peso, otros que sí es para ponerte al 100%. Un médico como usted, doctor Enrique, ¿cómo ve en estos momentos la ciencia y la vida? ¿Nos estamos pasando los seres humanos en comer cosas de tal manera que nos tenemos que cuidar de esto, del otro? ¿Hay esa espontaneidad que había antes para comer lo que sea, equilibrada, o quizás estamos ya en un momento en donde el bienestar social nos está llevando a la exageración y a otro tipo de enfermedades que no son físicas sino emocionales? Es un tema muy interesante. Estoy de acuerdo en su planteamiento de cómo antes las cosas eran más naturales. En realidad, yo creo que la evolución de los medios de comunicación, de los medios masivos, como todo en la vida, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte negativa a la que me podría referir en este aspecto es cuando pues todo el mundo quisiera verse como los modelos de revistas o como artistas de cine, cuando en realidad se olvidan realmente las cosas más importantes. Primero, el aceptarnos como somos. Segundo, desde luego, tener un cuidado de nuestra salud, de acuerdo a una dieta balanceada y a una actividad física, pero no cruzar esa línea en donde hoy en día me parece que la mercadotecnia, la publicidad orillan más a las personas hacia pretender encontrar una figura o un estatus que desafortunadamente le provoque mayor daño que beneficio a la salud. Una pregunta, doctor. Yo veo que entre ustedes se llevan muy bien, ¿no? Y hay una camaradería, un corporativismo muy fuerte entre el mundo de la medicina. Yo le preguntaría, ¿internamente hay mucha competencia entre ustedes? Sí, es correcto. Lamentablemente, padre, y yo diría que eso lo puedo llevar a cualquier otra profesión, a veces el peor enemigo de un médico es otro médico, de un abogado otro abogado, de un contador otro contador, en fin. Sí hay realmente camaradería, pero de pronto hay muchos intereses. La medicina ha tenido un aspecto que de pronto es muy bueno desde una arista y no tanto de la otra. Ha habido una subespecialización tal que igual hoy en día usted puede ir a que lo revise el oftalmólogo del ojo derecho y el ortopedista de la rodilla izquierda. Entonces, ha existido cada vez más competencia y a veces esa competencia puede generar disputa entre los gremios. Me parece que es cuestión de prudencia, de congruencia entre el actuar, entre el decir y el actuar de los grupos médicos, lo que nos puede llevar a mantener pues una relación tranquila, sin invadir terrenos que no nos corresponden. Ajá. ¿Y qué es lo más difícil de un anestesiólogo? Ups. Bueno, como cualquiera de las otras especialidades, primero que nada hay que estar bien consciente de que los conocimientos que uno adquiera deben de ser lo suficientemente firmes para atreverse a llegar delante de una persona a proporcionarle anestesia. En lo personal es algo que a mí me apasiona, que ya he desarrollado por más de década y media de mi vida, y yo le diría que hay que tener mucho cuidado. Es la especialidad de los detalles. Hay que estar con los 5 sentidos perfectamente agudos para
poder detectar cualquier desviación que pueda presentarse en el momento de un acto quirúrgico durante la sala de operaciones. ¿Qué sería lo más difícil? Quizás no perder el control y jamás confiarse. De pronto, bueno, hay distintos tipos de anestesia. Podríamos decir que cuando se puede llegar a lamentar en una determinada situación algo es cuando lo minimizamos, cuando pensamos que es algo muy sencillo y que no tiene mayor importancia. Siempre habrá que tener las condiciones ideales para el manejo de un paciente. Las condiciones ideales me refiero al sitio en donde uno lo va a atender, que se cuente con materiales, medicamentos, equipamiento y bueno, pues que por supuesto uno tenga la experiencia y la pericia para poder desarrollar algún tipo de anestesia en un paciente. Yo he oído, incluso en versiones oficiales, que hay personas que se quedan en la anestesia, se quedó en la anestesia, incluso está esta expresión, ¿no? Es que se quedó en la anestesia. ¿Esto por qué ocurre? Hay muchos mitos en torno a la especialidad, padre. Ajá. La verdad es que no todos son tan ciertos. Digamos que cuando trabajamos dentro de una sala de operaciones, formamos un equipo. Está un cirujano de la especialidad que corresponda para la cirugía del paciente, su ayudante, nosotros como anestesiólogos y una serie de personas según los requerimientos de que se trate. Y como equipo, tal como equipo, bueno, uno debe de asumir las responsabilidades que le toca en cada caso. Hay pacientes cuya condición de salud puede ser crítica y entonces, previa valoración de su estado de salud, podemos, digamos, predecir cuáles sean los riesgos, qué tantas posibilidades hubiera de que el paciente pueda tener complicaciones o incluso fallecer. Todo esto se lo comento porque son muchos los componentes en torno a la atención de un paciente y las cuestiones que pueden complicarse y suceder. De tal manera que achacar exclusivamente al tema de la anestesia como la causa de una muerte y se quedó en la anestesia no es algo que realmente sea tan cierto. Son muchos los factores en torno a eso, pero como le decía en mi respuesta anterior, si se toman en cuenta todos los detalles y se previene cualquier situación posible, pues eso se puede evitar de todas Yo formas. sé que en algunos quirófanos, en algunos hospitales, no voy a decir los nombres para no dar publicidad, en España en concreto, ¿no? Se reúnen en el quirófano y el mismo equipo reza, ¿no? Hace una oración. Es un hospital, por supuesto, es un hospital católico, creyente. Yo no sé aquí, claro, son hospitales, la mayoría laicos. Estamos hablando en México y estamos en Santiago de Querétaro, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, uno cuando va a la sala de operaciones, por lo menos, se acuerda de Dios. Porque tienes una vida humana ahí, ¿no? Entre tus manos. O va simple y sencillamente, bueno, pues me toca el paciente número 6 en el lunes, o en el martes o tal, ¿no? El paciente número 6 en tal hospital y mañana me toca el paciente número 7 en otro hospital. ¿Cómo ve todo esto usted? ¿Realmente se tiene un cariño por el paciente o al final un médico se puede volver en una máquina en donde hoy tengo tales operaciones aquí, mañana tengo otras allá? Bueno, le respondería en varios sentidos su pregunta, padre. Primero que nada, respetando todas las creencias y como bien usted lo dijo, hablamos acá de hospitales laicos en su mayoría. Yo creo que la despersonalización en la parte médica, pues es algo que debemos evitar a toda costa. Debemos tener una relación, un acercamiento con el paciente y con sus familiares. Realmente cualquier evento quirúrgico no es algo de todos los días y para generar confianza en el paciente y uno tenerla, pues debe haber un acercamiento, un diálogo que genere confianza. En lo personal, yo sí me atrevo a expresar que
mis creencias están con el apoyo de Dios cada que entro a hacer algún procedimiento, y pues eso en lo personal me ayuda la fe, me ayuda mis conocimientos y todo lo que pongo en práctica una vez que se ha establecido una buena relación médico-paciente. Muy bien, estamos con el doctor Enrique Negrete. Vamos a seguir aquí en Valores de Acero, estamos transmitiendo para el Sembrador Nueva Evangelización. Regresamos en un momento. Regresamos aquí a Valores de Acero a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través vía satélite por todas las empresas cableras y bueno, pues a través de YouTube, en el CEAR Television Network también nos pueden ustedes ver. Estamos con el doctor Enrique Negrete, él es anestesiólogo y es también director de un hospital en la ciudad de Querétaro, en Santa Rosa de Viterbo. A ver, doctor, ¿qué es lo más difícil de administrar en un hospital? Vaya, padre. En administración, quienes saben de esto afirman que después de un aeropuerto, que es el tipo de administración más compleja que podría existir, sigue un hospital. Es una empresa que se divide por servicios, que tiene una diversidad de recursos humanos, se manejan recursos materiales, hay que cuidar los recursos financieros. Realmente es muy complejo, es todo un conjunto de situaciones que se deben de organizar para que se puedan dar servicios de calidad a las personas. Es algo muy bonito, pero sí muy complejo el tema de la administración hospitalaria. ¿Y cómo se puede combinar esto de ser doctor, bajar al quirófano, a hacer la anestesia, subir a la oficina, atender algunos problemas? ¿Cómo lo hace esto el doctor Enrique? Vaya, también esa es una pregunta muy interesante, porque en los últimos 20 años de mi vida, padre, he tenido la fortuna de hacer paralelamente ambas actividades. Me ha costado trabajo, he de confesar que en los distintos sitios donde he estado ha sido algún conflicto esto con mis jefes, porque me piden que me dedique exclusivamente a una cosa o a la otra, pero creo que a la fecha he podido convencerlos de que, aunque tengo la preparación formal en ambas áreas, si me dedicase exclusivamente a la parte administrativa, seguramente perdería la visión clínica que me permite el seguir ejerciendo mi profesión. Es complejo, tiene uno que dividirse a veces en muchas partes para atender ambas cosas, pero a mí me apasionan las dos. El estar dentro de un quirófano también me permite tener una visión mucho más amplia del funcionamiento de una de las áreas más importantes dentro de un hospital, que son las áreas quirúrgicas, y poder de esa manera también tener la posibilidad de ampliar mi panorama en la toma de decisiones administrativas. Y bueno, como médico, yo me imagino, no sé si en el hospital donde usted administra, en Santa Rosa de Viterbo, aquí en la ciudad de Querétaro, hay un comité de bioética. La Iglesia en los últimos años está preocupada a través de la Academia Pontificia de la Vida, ahí pues está reflexionando sobre la misma vida, no solamente sobre la concepción de la vida o sobre la eutanasia y distanasia, sino también cómo poder combinarse con el mundo de la medicina y hacer estos espacios de diálogo. Yo me acuerdo que en la Ciudad de México estuve participando durante algunos años en algunos comités de bioética. ¿Cómo ve el doctor anestesiólogo y a la vez administrador de un hospital, cómo ve esto de los comités de bioética? Como algo fundamental, padre. La realidad es que aquí, si me permite un poquito pues más que comercial, el compartir esta información,
El hospital que tengo el honor de dirigir está en un proceso de certificación hacia lograr la certificación del Consejo de Salubridad General, que es el organismo que rige a los hospitales en función de certificación. Como parte de ese trabajo está la conformación de los distintos comités que tienen que integrar el funcionamiento de un hospital. Yo le diría que uno de los fundamentales es precisamente el Comité de Bioética, que como usted bien sabe, padre, tiene que estar integrado por una serie de personas de distintos ámbitos, multidisciplinario totalmente, para que se puedan discutir los casos que así lo ameriten y tratar de llegar a soluciones que de pronto son más complejas de lo que uno se imagina y que suceden con cierta frecuencia en los hospitales. Me refiero a lo que mencionaba usted en preguntas previas: ¿qué hacer cuando la vida de un paciente ya no tiene mayor expectativa? ¿Qué hacer ante la decisión de no continuar con un embarazo? ¿Qué hacer ante situaciones especiales cuando se ha dejado una carta de intención previamente firmada para no prolongar un sufrimiento? Es decir, pueden aparecer muchas otras cuando un paciente, por ejemplo, decide que se respete su decisión de no hacer del conocimiento de sus familiares más cercanos un determinado diagnóstico. Hay muchas situaciones en donde, bueno, estos comités, que son multidisciplinarios, como decía, deben estar guiados por alguien que sea experto en bioética, y de unos años para acá ha sido algo que se ha vuelto, pues afortunadamente, más abierto. Hay más gente preparada hoy en día en el ramo de la bioética que participa con nosotros en los hospitales. Yo siempre digo que un hospital es una universidad de la vida. La experiencia que, por ejemplo, a mí me dio los hospitales, ¿no? Ser capellán de hospitales ha sido bárbaro. Hasta el día de hoy lo agradezco, ¿no? ¿Qué es lo que aprende un médico en un hospital? Porque un médico no solamente va a cumplir y a dar su conocimiento al enfermo, ¿no? Sino también uno cuando da recibe mucho más. ¿Qué recibe el doctor Enrique cada vez que va al hospital? Realmente, padre, yo estoy profundamente agradecido con Dios, con la vida, porque hasta la fecha el dedicarme a la medicina me ha permitido formar una familia, crecer como persona, desarrollarme profesionalmente y, como le decía anteriormente, el valor del respeto, el respeto a la vida, que para mí es fundamental, pues me enseña día con día en el trato con las personas que hay que tener humildad en el trato con la gente, hay que ser generoso, hay que tener, antes de cualquier otro tipo de interés, un deseo genuino de ayudar a los demás. Realmente es algo que no tiene precio, que cuando uno ha visto los resultados de su trabajo reflejados en aquella persona que ha recobrado la salud o que ha tenido a su bebé o que finalmente terminó con una agonía, pero llegó hasta demostrarse que se hizo todo lo posible, todo eso son experiencias muy enriquecedoras de vida. Cuando uno, más allá de lo que tiene, ¿no?, el paciente, sino cuando uno ve que un paciente es creyente y otro pues que no es creyente, ¿cómo enfrenta un médico estas situaciones? De creencia justo y de no creencia, justo en un momento de enfermedad, de debilidad, e incluso justo en un momento en donde puede llegar la muerte. ¿Usted lo nota? Claro. Perdón, ¿eh? ¿Usted lo nota cuando un enfermo es creyente o no? Lo puede notar sin preguntar. Así es, padre. Sí lo nota. Sí lo notamos, y bueno, yo le diría, primero que nada, cómo abordar eso con mucho respeto, de una parte y de la otra, pero en mi experiencia personal, aún quien no cree en nada, en ese momento crítico al borde de la muerte, invoca a Dios y a todos los santos, porque existe siempre una fuerza
quizás sobrenatural que mueve a aquella persona en una situación difícil a pensar que hay alguien, que hay algo más que pudiera ayudarle en un momento determinado. Vamos a decir que usted de toda esta profesión, ¿con qué se queda? ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión de medicina? 22 años. 22 años. ¿Y con qué se queda estos 22 años? Me quedo, padre, con la satisfacción de servir a la gente, con la satisfacción de poder en el plano administrativo desarrollar una empresa, con la satisfacción de una preparación y un desarrollo personal que me han permitido pues conocer a mucha gente, poder tener relación aquí en Querétaro, que es mi casa, en la Ciudad de México, donde me he formado, en las distintas partes donde he tenido la fortuna de haber viajado, conocer a mucha gente y enriquecer pues todo mi acervo personal y cultural de muchas formas. Estoy muy agradecido de ser médico. Muy bien, doctor Enrique. ¿Y un doctor cómo combina la vida de doctor, que es de 24 horas por 365 días, como los sacerdotes y religiosos, cómo lo combina con la familia? Vaya, eso es un tema también muy delicado en el que debe haber muy buena comunicación, debe haber comprensión por parte de esposa, de hijos, de toda la gente cercana, de la gente que en mi caso personal pues soy el único médico en la familia. Hay otros en donde el que existan varios se comparten experiencias y se entiende mejor. Acá, bueno, me ha tocado a mí ser el único que se ha dedicado a esta profesión y es un poquito más complicado. No siempre los familiares pueden comprender que uno esté tan dedicado tantas horas al cuidado de alguien que ni siquiera conoce. Por supuesto, en la mayoría de las ocasiones estamos ahí ocupados y preocupados por personas que han llegado al hospital y que merecen todo nuestro tiempo y nuestra atención. Me parece que la respuesta sería con buena comunicación, con comprensión y bueno, pues también por parte nuestra como médicos, hacer todo lo posible por convivir y compartir tiempo de calidad con la familia, padre. Es verdad que, a ver, hay ciertas verdades que pululan por ahí, ¿no? Y ciertas frases. La mayor parte de las enfermedades que tenemos son enfermedades emocionales. No te duele la cabeza, sino lo que tienes son cosas que te remuerden por dentro y por eso te duele la cabeza. ¿Hasta qué punto el mundo emocional y el mundo físico hablan? Yo recuerdo un libro que se llama El cuerpo tiene sus razones, ¿no? Y el cuerpo habla, también hay otro. ¿Usted cómo ve todo esto? El mundo emocional, el mundo físico, incluso nuestra herencia, nuestra genética, ¿sí? Yo veo y recuerdo a familias que pues el abuelo murió de cáncer, el papá murió de cáncer, el nieto ha muerto de cáncer. Esto va, ¿sí? Claro. ¿Y usted cómo ve todo esto? Yo estoy convencido de que, porque así lo dice la literatura, que existe una carga genética, desde luego que hay componentes físicos importantes, exposición a sustancias, a medicamentos, al medio ambiente, el tipo de actividad, un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la parte física directamente, pero la parte emocional es muy importante. Sin duda alguna, el crecimiento, el desarrollo mundial nos ha provocado vivir a la carrera, vivir bajo estrés, vivir presionados y tener como consecuencia una serie de manifestaciones físicas que realmente pueden tener un mayor componente emocional, un mayor componente multifactorial que el propio componente físico que las origine. Desde luego, siendo perfectamente congruentes en cuál es el análisis que se debe de hacer a fondo en un diagnóstico. No podríamos ni cargarnos totalmente a un extremo o al otro, decirle a un paciente que sus problemas son exclusivamente de tipo emocional y que no tiene nada físico, o lo contrario, usted no tiene nada físico, solo es una parte
combinada. Creo que hay que analizar a la persona como el ente biopsicosocial que somos cada uno de nosotros y tratar de atender cada aspecto para determinar qué puede hacer, pero indudablemente que hoy en día afecta mucho el entorno social, padre. Muy bien, pues de todo esto hemos hablado con el doctor Enrique Negrete, director del Hospital Santa Rosa de Viterbo en Querétaro, y también pues médico, anestesiólogo, padre de familia. Hoy hemos estado hablando con él del valor de la vida. Muchísimas gracias por venir aquí, por estar aquí con nosotros. Nos seguimos viendo a través del Sembrador Nueva Evangelización, a través del YouTube. Nos seguimos viendo aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima.